Vamos a ver rápidamente cómo hacer resúmenes de variables. Entonces, si yo quiero resumir variables que son de tipo cualitativo, es decir, que expresan cualidades, yo voy a poder hacer tablas de frecuencias, que es básicamente contar cuántas ocurrencias en cada una de las categorías están pasando, o el porcentaje de ocurrencias en cada una de las categorías. Estas tablas de frecuencias pues las construyo de la siguiente manera. Voy a dejar en este lado las categorías, categoría 1, categoría 2, hasta la categoría K. Entonces, número de personas con color de cabello rojo, azul, verde, etc. Y aquí voy a empezar a colocar mi número de ocurrencias. A esto también lo podemos llamar F1, F2, hasta F sub K. Cualquier forma lo pueden encontrar. Y el porcentaje de ocurrencias pues es dividir cada una de las ocurrencias absolutas sobre el total, y entonces voy a tener una medida relativa. Para hacer los resúmenes de las variables cualitativas también vamos a poder hacer algunos diagramas. Entonces, son los diagramas de barras o los diagramas de pastel. Los de barras simplemente voy a poner las frecuencias absolutas, y en los de pastel van a estar relacionados más con las frecuencias relativas. Entonces aquí lo que voy a tener es, en términos absolutos, la cantidad de observaciones que ocurren en cada una de las categorías, lo que colocábamos allá como A1, A sub 2 o A sub 3. O F1, F2, F sub 3, es exactamente lo mismo. Y aquí lo que voy a tener es las frecuencias, pero en términos relativos. Entonces aquí voy a tener los porcentajes de ocurrencias. ¿Cuándo utilizar una o la otra? Esta es recomendable utilizarla cuando la cantidad de datos no es muy grande y no necesito hacer unas comparaciones como tal entre las categorías. Porque aquí va a ser importante si no es muy grande la cantidad de datos, porque si yo reporto un porcentaje para una cantidad de datos pequeños, estoy influenciando a un sesgo de alguna manera. Entonces, si yo tengo solamente 5 personas, si yo por ejemplo tengo solamente 5 personas, cada una de las personas va a corresponder al 20% de la información. Entonces, si una de las personas o uno de los datos es un dato atípico o es un dato que es en una categoría que no corresponde, o que no es muy común, pues entonces ya va a ser el 20% de la información, lo cual puede influenciar un poco a sesgos, porque el pensamiento relativo que tenemos los seres humanos es un poco más general que el absoluto que nosotros tenemos. Entonces, si aquí yo tengo una persona que únicamente está en esa categoría y así, pues va a ser mucho más fácil para mí saber en términos absolutos que no es mucho y que solamente representa uno de los 5 valores. Por otro lado, también voy a poder hacer representaciones de más de una categoría, lo que nosotros veíamos dentro de probabilidad como variables multivariadas, también puede ocurrir aquí en términos cualitativos. Entonces, si yo tengo dos variables cualitativas que tengan unas categorías, entonces por ejemplo aquí yo plasmé una variable aleatoria que tiene una categoría, 2 categorías, 3 categorías, y por otro lado tengo dentro de cada una de las categorías subdivisiones entre otras 2 categorías. Entonces, si yo quiero plasmar esto en términos absolutos, puedo hacer este tipo de representaciones donde aquí pongo el número de ocurrencias de la categoría 1 en la subcategoría 2, y aquí el número de ocurrencias de la categoría 1 en la subcategoría 1. Y así respectivamente, número de ocurrencias en la categoría 2 con la subcategoría 2, y aquí el número de ocurrencias de la categoría 2 de la subcategoría 1, y así con todas las representaciones. Esa es una forma de escribir multivariadamente variables cualitativas, y también lo puedo hacer en términos porcentuales como lo hacíamos allá con el diagrama de pastel, pero entonces aquí lo vamos a colocar también en términos de barritas. Eso es una forma de hacerlo, hay muchísimas otras formas de representar la información, pero esto me parece útil porque también vamos a poder dar en términos relativos una comparación entre las 3 categorías de cómo se comporta relativamente el comportamiento dentro de las subcategorías. Esto es útil cuando yo necesito hacer comparaciones entre categorías acerca de cómo es el comportamiento o la distribución de estas categorías, porque fíjense que esta es de alguna forma la función de distribución de la categoría de estas subcategorías, dado que ocurrió la categoría 1. Esta es la función de distribución de las subcategorías, dado que ocurrió la categoría 2, y esta es la función de distribución de las subcategorías, dado que ocurrió la categoría 3.
Entonces esto me permite hacer una comparación directa de las subcategorías. Y aquí voy a poder hacer una comparación entre ocurrencias y también. Hay muchas otras formas de representar la información. Los invito a que en los links del video les voy a dejar algunos enlaces donde van a poder encontrar tipos de gráficos de este tipo de información. En el resumen de variables cuantitativas, nosotros tenemos, digamos que en términos cualitativos nosotros no es mucho lo que podamos hacer, porque pues como ven son categorías, yo no puedo hacer sumas de categorías, restas de categorías, pero con las variables cuantitativas sí voy a poder hacerlo. Entonces, la primera medida es el rango, que es la diferencia máxima observada. Es el valor más grande menos el valor más pequeño. Esto me va a dar una representación de qué tan distantes están los datos entre ellos. Más adelante vamos a ver que esta también es una medida que me va a hablar acerca de la dispersión de los datos. Aquí también vamos a poder construir tablas de frecuencia y vamos a poder hacer las tablas de frecuencia como el número de ocurrencias en determinados intervalos. Cada uno de los intervalos pueden ser definidos de varias formas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Hay varias formas de definir el número de intervalos, como por ejemplo sacar la raíz cuadrada de la cantidad de datos y tomar el techo, la función techo de eso. O podría utilizar simplemente la regla de Sturges, ver cuál es el número de divisiones que más me conviene en cuanto a la representación de los datos, etc. Una vez yo defino mis intervalos, defino el número de intervalos que yo voy a tomar, en este caso K intervalos. Voy a contar cuántas ocurrencias dentro de mi variable aleatoria están en cada uno de los intervalos. Voy a poder calcular la frecuencia relativa, donde la frecuencia relativa es básicamente una estimación de la probabilidad de ocurrencia de este intervalo. Y voy a poder calcular mi frecuencia absoluta acumulada, que es una estimativa de la función de distribución acumulada. Y la frecuencia absoluta acumulada, que es una estimación de cuántas ocurrencias de esta están pasando y que me va a llevar más adelante a la frecuencia relativa acumulada, que es una estimación de la función de distribución acumulada. Entonces, a través de la tabla de frecuencias, bueno, y la amplitud de cada uno de los intervalos pues va a ser el rango, ¿cierto? La diferencia máxima observada sobre el número de categorías, y aquí voy a poder determinar de cuánto a cuánto va a ir mi intervalo. Entonces, esto me va a permitir a mí ir a los histogramas. Entonces, un histograma es una representación muy similar a la del diagrama de barras que ya les había mostrado. Pero entonces, en ese caso, el diagrama de barras se grafican todos los rangos versus las frecuencias absolutas, y los rangos me refiero aquí a los intervalos, a estos intervalos que tengo acá. Entonces voy a graficar los intervalos contra las frecuencias absolutas observadas para cada uno de los intervalos. Voy a poder hacer esta representación. Lo más importante es que, bueno, aquí digamos iría mi valor a 1, aquí iría mi valor a sub 2, hasta a sub k menos 1, y aquí estaría a sub k. Importante, en los diagramas de barras, cuando yo les presento los diagramas de barras, cada una de las barras están separadas. Entonces, ¿por qué están separadas? Pues porque cada una de las categorías ocurre únicamente sobre ese valor. Aquí nosotros vamos a tener que las ocurrencias están sobre cualquiera de los valores del intervalo. Al ser un resumen, yo le estoy diciendo de alguna forma al lector que aquí está ocurriendo un número de ocurrencias, ¿cierto? Un F1 sobre este intervalo, pero no necesariamente esto de acá quiere decir que ocurre o en A1 o en A2, sino que está distribuido a lo largo de todo el intervalo. Lo mismo de A2 a sub 3 y así. Entonces esa es la importancia de que esto esté pegado, porque así me va a permitir abarcar todo el recorrido de la variable aleatoria. Los histogramas me van a permitir a mí encontrar mucha información útil solamente con un gráfico. Entonces, por ejemplo, este diagrama me está hablando de la simetría de la distribución. Fíjense que lo que yo tengo a la derecha es igual a lo que yo tengo a la izquierda. Entonces hay muchas otras representaciones de histogramas, como por ejemplo este que les estoy mostrando, en donde hay una simetría, y yo sé que es más probable que ocurran valores hacia la derecha a que ocurran valores hacia la izquierda. Entonces, de alguna forma, esto me está hablando de una asimetría dentro de la distribución
y un sesgo que tiende a ir como hacia la derecha. Es decir, esto tiende a estar más sesgado hacia acá y los valores tienden a ocurrir más hacia la derecha que hacia la izquierda. De la misma forma puede ocurrir el efecto contrario, en donde los valores pueden que sea más, la ocurrencia ocurra más hacia la izquierda que hacia la derecha, y puedo encontrar valores, histogramas que tengan más de una moda, y esto me estaría indicando que probablemente dentro de mi misma distribución de esta variable que estoy observando puede que existan grupos que puedan estar determinados por categorías. Por ejemplo, si esta fuera la estatura de los seres humanos, yo voy a tener que la estatura de los seres humanos tiene dos picos. Entonces, una que es la representación de las estaturas de las mujeres y otra las estaturas de los hombres. Por fisionomía, los hombres en general tienden a tener unos valores más altos en sus estaturas que las mujeres, y esto es un indicio de la posible existencia de grupos dentro de la misma población, dentro de la misma muestra. Entonces tenemos otros tipos de medidas de resumen que no surgen únicamente de una distribución de frecuencias. Hay muchos otros gráficos, hay más cosas que podemos hacer, pero aquí voy a dar las más generales. Como aquí estamos hablando de valores numéricos, entonces ahora sí voy a poder hacer cuenticas, voy a poder sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, y entonces a partir de eso voy a poder obtener con una cifra o con un dato información de toda la variable que estoy observando. Entonces, estas son las medidas de tendencia central que van a indicar alrededor de qué valores esperaría que pueda estar aglomerada toda la característica de interés o la variable que estoy observando. Y están las medidas de dispersión que me indican qué tan diferentes son las observaciones respecto a esa medida de tendencia central. Y voy a tener unas medidas de localización o de posición que me van a ayudar a identificar cómo es la forma de la distribución y dónde van a estar agrupados los datos, y me van a poder dar información acerca de posibles datos atípicos. Entonces, una de las medidas de tendencia central más importantes pues es el promedio. El promedio es básicamente 1 sobre n por la sumatoria de los datos. El promedio es una de las medidas más importantes porque, como nosotros ya vimos, el teorema del límite central me habla de que este promedio tiene su propia distribución. Entonces, tiene una distribución normal, con una media, con una desviación estándar. Entonces, lo que yo voy a tener es que cuando yo tomo, siempre y cuando ellas sean independientes e idénticamente distribuidas, independientemente de la población, de la distribución poblacional que tengan cada una de las variables aleatorias, el promedio va a tener una distribución normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de que las variables son idénticamente distribuidas y son independientes, eso quiere decir que si yo voy a una muestra que viene de una población, yo voy a asumir que cada una de las variables que yo estoy observando, cada uno de los datos que yo voy a estar observando, es una realización de una variable aleatoria, ¿cierto?, de esa población, que es idénticamente distribuida para toda la población, y son independientes las observaciones, porque eso quiere decir que una de las observaciones no debe influir en la otra. Entonces, por ejemplo, yo estoy observando las edades de las personas, la edad de una persona no debería influir en la edad de otra persona. La mediana representa el valor de la variable de la posición central en un conjunto de datos ordenados. La vamos a calcular ordenando todos los datos desde el más pequeño hasta el más grande, y vamos a tomar el dato del medio. Si la cantidad de datos es impar, la mediana correspondería al dato de la posición n más 1 sobre 2. Entonces son 5 datos, n más 1 sería 6 sobre 2, 3. Entonces cojo el tercer dato, me quedan 2 datos a la izquierda, 2 datos a la derecha del tercer dato. Ahora, si la cantidad de datos es impar, pues la mediana va a corresponder al promedio de los dos datos centrales, al promedio del dato n medios y n más 1 medios. Por otro lado, tengo la moda, y la moda es el dato que tiene mayor frecuencia en una distribución de datos. Entonces, la distribución puede tener una o varias modas, y la moda puede ser una categoría, un valor o un intervalo modal. Gráficamente, estas medidas de tendencia central las vamos a poder ver de la siguiente manera. Entonces, primero, hay que tener en cuenta que a veces el promedio no es la mejor representación en un conjunto de datos, porque el promedio es influenciable de datos atípicos. Si yo tengo un dato atípico muy grande, el promedio se va a ver afectado por esa observación. Si por ejemplo voy a observar las edades de personas y resulta que tengo personitas que están entre 1 y 6 años, y resulta que incluyo dentro de mis observaciones una persona que tiene 80 años,
si esa observación de 80 años va a arrastrar el promedio a un valor que es irreal tanto para las personas que son muy pequeñas como para la persona que es muy mayor. Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta con el promedio a la hora de hacer representaciones del mismo. Como vamos a observarlo dentro de una distribución, el valor que más se repite va a estar en el pico de la distribución y ese va a corresponder a la moda. El valor que divide todos los datos en el 50% dentro de mi función de distribución va a ser la mediana y el promedio va a ser el valor pues, del promedio, el centro de masa. Dentro de las medidas de localización vamos a tener los percentiles. Los percentiles corresponden a un valor tal que por lo menos el P% de las observaciones son menores o iguales que este valor y por lo menos el 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales que este valor. De la misma manera que nosotros veíamos eso en probabilidad, como las funciones cuantílicas, y cuando les hablé acerca de los cuantiles, esta es la estimación a partir de los datos de esos cuantiles. Entonces, como aquí las probabilidades las vamos a tener también como una representación o una estimación, cada una de las funciones de distribución probabilística que yo calcule con los datos las voy a hacer a través de una representación. Aquí yo voy a poder calcular a partir del histograma la ojiva de frecuencias, que es básicamente el histograma pero sobre la columnita que les mostraba de la función de distribución acumulada. Entonces esta representación es básicamente la estimación de esta función de distribución que nosotros veíamos, la distribución acumulada. Entonces, como yo les decía antes, el cuantil phi sub p era el valor que hacía que aquí hubiera por lo menos el p%, o si lo veíamos con la función de densidad, es el valorcito que hace que aquí haya un p% de la probabilidad. Entonces aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Si yo tengo mi ojiva de frecuencias, voy a buscar el valor, o sea, mi valor phi sub p va a corresponder al valor que haga que haya un p% de información por debajo de él y un 1 menos p% por lo menos por encima de él. Entonces, a partir de las medidas de localización, voy a poder construir uno de los gráficos más importantes en estadística que me va a permitir hacer varias comparaciones. Entonces, el boxplot o diagrama de cajas es una representación en la cual yo voy a calcular quién es el cuartil 1, quién es el cuartil 2 y quién es el cuartil 3. El cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. El cuartil 2 es lo mismo que la mediana, que es lo mismo que el percentil 50. Y el cuartil 3 va a ser lo mismo que el percentil 75. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un boxplot? Yo voy a empezar ubicando, aquí son todos los posibles valores de mi variable X. La mediana la voy a ubicar primero. A partir de la mediana voy a ubicar mi percentil 1, mi cuartil 1, perdón, y mi cuartil 3. Con mi cuartil 1 y mi cuartil 3 ubicaditos voy a hacer la caja donde voy a tener el 50% de la información más central. A partir de ellos voy a calcular una medida que se llama el rango intercuartílico, que es lo mismo que el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y voy a calcular entonces a partir desde el cuartil 3, ¿cierto? Aquí está el cuartil 3, aquí está el cuartil 2, aquí está el cuartil 1. A partir del cuartil 3 voy a sumar 1.5 veces el IQR, es decir, aquí voy a tener el cuartil 3 más 1.5 veces mi IQR y voy a hacer lo mismo hacia abajo desde el cuartil 1, es decir, voy a tener aquí el cuartil 1 menos 1.5 veces el IQR. Listo. Luego voy a ver dentro de mis datos si hay algún dato que sobrepase estos valores. Si por aquí hay un datico que sobrepasa los valores, entonces lo voy a ubicar y lo voy a colocar con un puntico. Y estos van a ser mis datos atípicos. Entonces, gracias a la información de las medidas de localización, voy a poder identificar dónde están mis posibles datos atípicos. Si resulta que el valor más pequeño que observé quedó por aquí antes de que llegara
al cuartil 1 menos 1.5 veces el IQR, este que se llama bigote, pues ya no va a estar ubicado ahí. El bigote lo voy a colocar aquí, hasta donde llegue el valor mínimo. Entonces va a ser el valor más pequeño entre este y el mínimo de los datos. De la misma forma, el valor del bigote va a ser el valor máximo entre este valorcito, perdón, el valor mínimo entre este y el valor máximo de los datos. Entonces el boxplot me va a permitir ver por encima, solamente con este gráfico voy a poder saber si la distribución es sesgada hacia la derecha, sesgada hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría ver que más o menos la distribución debería tener una distribución así. Si el diagrama de cajas, por ejemplo, está de esta manera, entonces yo sé que la distribución es más sesgada hacia este lado, va a tener un sesgo hacia acá. Si la mediana está en el centro de la cajita, yo sé que la distribución es simétrica. Voy a poder hacer comparaciones entre varios diagramas de cajas para diferentes categorías y saber si una de las medianas está por encima de la otra para dos categorías diferentes de la misma variable. Voy a poder hacer identificación de datos atípicos entre varias categorías, y son bastante útiles para realmente conocer qué tipo de información está dentro de mis variables a observar. La distancia máxima observada en un conjunto de datos, y entonces, por ejemplo, si esos son mis datos ordenados, entonces yo sé que el rango va a ser la distancia máxima menos la distancia mínima, el valor máximo menos el valor mínimo, y esa va a ser la distancia máxima. Si esa distancia es muy grande respecto a la escala de medida de la variable aleatoria, pues yo sé que los datos van a ser muy dispersos, o que por lo menos hay valores que están muy a los extremos, es decir, que voy a poder también identificar posibilidad de datos atípicos. Y acompañado de este rango, pues debería también incluir el rango intercuartílico para saber qué tan diferente es el rango del rango intercuartílico. Si ellos son muy diferentes, eso quiere decir que hay una gran dispersión de los datos y probablemente la presencia de datos atípicos. Si son parecidos, o si las diferencias no son demasiado grandes respecto a la escala de medida, pues yo voy a poder ver que la distribución de pronto no es tan dispersa, o la posibilidad de no existencia de datos atípicos. Por otro lado, tenemos la varianza, que indica la dispersión de un conjunto de observaciones respecto al promedio. Se define como la media de las diferencias con respecto a la media elevadas al cuadrado. Entonces es básicamente coger cada uno de los datos, lo que nosotros ya veíamos dentro de los temas de probabilidad, que es coger cada uno de los valorcitos, restarle su promedio, elevarlo al cuadrado y hacer 1 sobre n menos 1. ¿Por qué se divide por 1 sobre n menos 1? Es simplemente para evitar que esta estimación sea sesgada. Más adelante ya vamos a ver qué es el sesgo. ¿Y por qué razón nosotros no vamos a tomar únicamente las diferencias, o las diferencias en valor absoluto, o las diferencias simplemente x y menos x barra? Si yo tomo x y menos x barra y hago el promedio de esto, los valores positivos y los valores negativos, como x barra es el centro de masa, pues se me van a cancelar. Todo lo que está a la derecha en términos absolutos va a ser exactamente lo mismo que está a la izquierda del promedio. Recuerden el grafiquito, lo que está a este lado en términos absolutos es exactamente lo mismo que está a este lado en términos absolutos. Entonces, si resto todo lo que hay acá con todo lo que hay acá, pues me va a dar 0. Por eso la necesidad de incluir este valor al cuadrado, para poder captar cuáles son las verdaderas diferencias entre los valores de la variable que estoy observando y su valor promedio. Pero entonces ya va a tener un problema, y es que si por ejemplo yo estoy midiendo edades, ¿cierto? Entonces esto va a estar en años, el promedio van a ser años, la diferencia entonces me va a quedar en años, y esto va a ser años al cuadrado. Cuando haga la suma me va a quedar en años al cuadrado, y divido entonces esta medida, me va a quedar en años al cuadrado.
Y realmente yo no sé interpretar años al cuadrado, no sé ustedes, pero yo no tengo ni idea cómo hacerlo, y en general muchas de las medidas pues no tienen interpretación al cuadrado. Para poder darle una verdadera interpretación, entonces vamos a calcular la desviación estándar, que es básicamente sacarle la raíz cuadrada a la medida que ya vamos a observar. Entonces, si yo cojo la varianza y le saco la varianza, otra cosa, esa varianza que yo estoy sacando allá es la varianza muestral. La varianza poblacional sí es la que nosotros vimos allá, como la integral de la función de densidad por x al cuadrado. Bueno, esta de acá pues me va a dar esta va a estar en las mismas unidades de medida de la variable original. Entonces esta sí va a tener una interpretación y va a ser mucho más fácil para mí observar qué es lo que está pasando con mi dispersión de la variable aleatoria que estoy observando en términos de la unidad de medida original. Sin embargo, hay otra forma a partir de esto de ver qué tan grande es esa dispersión. Entonces, si yo cojo el coeficiente de variación, voy a poder ver la variación respecto a la media en términos porcentuales. Entonces, si yo cojo la desviación estándar y la divido por x barra, entonces esto va a poder interpretarse como un porcentaje. Si lo multiplico por 100%, voy a tener que el coeficiente de variación es una medida porcentual de qué tan diferente es este promedio, de qué tan diferentes son los datos respecto a este promedio a través de la desviación estándar. Las medidas de correlación. Otra de las medidas de dispersión es el coeficiente de correlación. Si yo ya no estoy viendo únicamente una variable aleatoria, sino que estoy viendo varias variables aleatorias, quisiera saber qué tan asociadas están entre ellas. Entonces, el coeficiente de correlación me va a dar una medida de asociación de dos variables aleatorias. ¿Cómo lo voy a calcular? Generalmente se define por rho de xy, y es la sumatoria desde 1 hasta n de x y menos de x barra por y menos y barra sobre s de x y sobre s de y. Desviación estándar de x muestral y desviación muestral de y. Entonces va a ser las diferencias en términos de las diferencias respecto al promedio en cada una de las observaciones. Este valor, al igual que la correlación poblacional, la correlación que nosotros veíamos en probabilidad, es un valor que está entre menos 1 y 1. Entre más cercano hasta menos 1, quiere decir que la asociación es fuerte pero negativa, es decir, a medida que aumentan los valores de x, los valores de y van a disminuir. Ahora, si estoy cerca a 1, voy a tener lo contrario. A medida que aumentan los valores de x, los valores de y también van a ir en aumento. Y si estoy cercano a 0, pues lo que va a decir es que no hay una relación entre esas dos variables. Cuando yo haga estos que se llaman los diagramas de dispersión, en los diagramas de dispersión voy a ubicar aquí la variable aleatoria x, aquí la variable aleatoria y voy a poder observar cómo son esa dispersión. Si veo que hay una tendencia creciente, muy probablemente rho va a ser positivo, ¿cierto? Y va a ser relativamente cercano a 1. Si yo veo que no hay una asociación entre la variable aleatoria x y la variable aleatoria y, pues lo que va a pasar es que rho va a ser alrededor de 0. Y si yo veo que a medida que la variable aleatoria x aumenta, la variable aleatoria y disminuye, entonces lo que voy a tener es que rho va a ser menor que 0 y muy probablemente si la estructura es así, pues los valores de rho van a ser más o menos 1. Y ustedes van a poder encontrar todos los sabores entre esto y esto. Es decir, voy a poder tener unas que no sean como tan específicamente como algo creciente, que es un poco más disperso. Entonces en este caso los valores de rho van a estar alrededor del 0.5 y así. Vamos a ver entonces la estimación puntual. Como yo les decía, esta parte que nosotros acabamos de ver es únicamente una parte descriptiva de la información. ¿Cómo voy a describir los datos?